Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. En manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo especial con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos da, que nos permite estar reunidos a distancia a través de estos maravillosos medios de comunicación y que podamos tener este tiempo unánimes, que podamos disfrutar juntos de la presencia de nuestro Dios. Le damos pues muchas gracias al Señor, gracias por cada familia, por cada hogar que se está abriendo a esta señal en esta tarde. Y bueno, pues juntos queremos poner nuestro tiempo, dedicar nuestro tiempo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro corazón delante de Él. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres, Señor, el motivo importante de este tiempo juntos. Te damos muchas gracias porque nuestro interés está en ti, porque nuestro anhelo está en ti, porque nuestro deseo es poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, pero también, Señor, poderte expresar del fondo de nuestro corazón nuestra alabanza, nuestra gratitud y este deseo, Señor, por tu palabra, de ese deseo por tu presencia, que nos ayude en este tiempo a cada uno de nosotros a estar atentos y a recibir lo que hoy tú tienes ya disponible, dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús queremos bendecir también, Señor, cada uno de los grupos, ministerios, congregaciones que se están reuniendo en este día a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, para la que te pedimos, Señor, una revelación poderosa de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, mi Dios, que tu palabra pueda fluir con libertad en toda la tierra mexicana, para que México pueda ser un país que te conozca, una nación que tema tu nombre, una nación que te honre, que te dé gloria, Señor, aún entre todo el concierto de naciones que te desconocen y que no te toman en cuenta, que podamos nosotros ser un estandarte de tu presencia delante del mundo entero. En el nombre de Jesús te damos pues muchas gracias por estar con nosotros. Ahora te rogamos, mi Dios, que bendigas nuestro tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe con toda libertad a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, como siempre lo hacemos con su palabra. Redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo, aprender del tiempo su valor. Redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo y sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo, aprender del tiempo su valor. Redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, entregando
sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo, aprender del tiempo, su valor, redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, entregando el tiempo y sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Redimiendo el tiempo, disfrutando el tiempo, aprender del tiempo, su valor, redimiendo el tiempo, conociendo el tiempo y buscando al Señor. Redimiendo el tiempo, entregando el tiempo y sirviendo al Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Andaré con diligencia cada día en su presencia, entendiendo que mi tiempo no es mi tiempo, es del Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Has soñado una vida que quisieras poseer. Has deseado compañía en un lindo atardecer. Si tristezas has tenido que te impiden disfrutar y angustias te han vencido y te sientes desmayar, tú permite que mi amigo te libere de verdad. Tú permite que mi amigo te libere de verdad. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Si las flores del camino ya no tienen su olor, y aún muy cerca de ellas no percibes
percibe su olor. Si en tu corazón deseas que florezca un gran amor y que salga para siempre esa huella de dolor, solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Solo Cristo, mi amigo, puede hacerte vencedor. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. El amor de nuestro Padre en Jesús lo confirmó. Dio su vida en rescate y con su sangre pagó. Con paciencia Él espera que le invites a pasar para darte nueva vida y plena seguridad de que Cristo es el camino, es la vida y la verdad, de que Cristo es el camino, es la vida y la verdad. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. El amor de nuestro Padre en Jesús lo confirmó. Dio su vida en rescate y con su sangre pagó. Con paciencia Él espera que le invites a pasar para darte nueva vida y plena seguridad de que Cristo es el camino, es la vida y la verdad, de que Cristo es el camino, es la vida y la verdad. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Y la paz de Dios sobre ti vendrá, y su gran poder te levantará. Con su gran amor Él te llenará, y su bendición te protegerá. Amén.
Amén. Gracias, Señor, por tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto no puede dar. Gracias porque es la paz que tú tienes ya disponible para cada uno de nosotros cuando nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Cuando determinamos que tú seas quien gobierne y dirija nuestra vida. Muchas gracias por esta paz, mi Dios. Te ruego tu paz sea con todos los que estamos aquí reunidos. Amén. Aleluya. Muy bien. En los primeros días de este mes, o mejor dicho, en las primeras noches, desperté a eso de las 3:30 de la madrugada por un fuerte malestar estomacal. Sufrí uno de esos episodios que quisiera uno evitar a toda costa por una infección provocada en apariencia por unos camarones que comimos en casa. Mi sistema optó por su total rechazo de modo violento y desagradable. Horas después, mi estómago insistió, pero para ese momento ya se había librado de todo lo que le molestaba y todo quedó en un muy incómodo escalofrío, acompañado de otro igual de incómodo modo vibración. Entonces, con esto en mente y sintiendo que había algo que no estaba en su debido orden, decidí levantarme y prepararme un té caliente de limón con un poco de bicarbonato, que habitualmente ayuda a mi digestión y así poderme regresar a dormir. Lo curioso es que cuando me desperté con todo esto, yo estaba soñando, yo estaba teniendo un sueño, que estaba yo compartiendo la palabra de Dios con un grupo de jovencitos de la edad actual de dos de mis nietos. Tenemos 9, gracias al Señor. Y entonces saludos y bendiciones para todos ellos. Estábamos compartiendo entonces con jovencitos de la edad de 2 de ellos, una linda mujercita que está estrenando, por cierto, una linda sonrisa después de un periodo de incomodidad dental. Y el otro 9 meses menor que ella, que hace poco más de un mes también cumplió 13, y un gran jovencito aún sujeto a esa misma incomodidad dental, pero que ya tiene estatura de por lo menos un joven de 15, que vive a poco más de 1,700 kilómetros de distancia. Ese mensaje comenzaba con una frase muy desafiante y hasta violenta, por supuesto basada en la escritura que en una versión simple y llana podría leerse ¿hasta cuándo? Y esa pregunta podría ser complementada con diferentes calificativos, porque es ¿hasta cuándo? Puntos suspensivos, desde simples hasta tontos, porque la palabra utilizada en el hebreo lo determina de esa manera. Créanme, en lo personal, yo no soy quien para considerar y mucho menos calificar a los chicos de una generación de una manera ofensiva. Por supuesto que no. Simplemente nunca lo haría. Pero yo no soy quien lo dijo, y quien sí lo dijo y se ocupó de que quedara escrito tiene toda la autoridad para señalarlo, reclamarlo, sancionarlo y aún resolverlo, por supuesto, porque es el Espíritu de verdad quien lo expresa en el capítulo 1, verso 22 del libro de los Proverbios, a donde nos dirigimos ahora. Proverbios 1, verso 22, nos dice lo siguiente: simplones. Estoy leyendo la nueva versión, nueva traducción viviente. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? El escenario en el que yo hacía el cuestionamiento al respecto se basaba en preguntar a esos jóvenes si ya eran personas con quienes se pudiera dialogar y razonar. Y estoy seguro que más de un adulto diría incluso airadamente, claro que sí, son seres pensantes. Pero es precisamente por eso que surge la pregunta, porque desde muy pequeños hasta la edad mencionada y aún mayores, la mente de esa generación de jovencitas y subsecuentes
han sido secuestradas por los videojuegos y las fantasías bélicas, deportivas o sensuales de una industria del entretenimiento que se empeña en mantenerlos encadenados a la adrenalina que producen en su intento por cumplir las demandas que los propios juegos y videos y diferentes atractivos les imponen. Entonces, la pregunta es si el joven tiene un espacio cerebral libre que lo habilite para mantener una comunicación verbal, no necesariamente visual o emotiva, que dirija su atención a lo que Dios le está preguntando. ¿Hasta cuándo? En la escritura que leímos, el Espíritu de Dios refiere 3 diferentes grupos de individuos, que por supuesto no solamente atañe a la juventud o a ese grupo de edades que señalé, sino puede ser aplicado a cualquier edad del individuo. Pero son 3 diferentes grupos que la palabra está señalando aquí. Los simples, que también podemos señalar como los borregos, que son fácilmente llevados por otros quienes tienen personalidades más sólidas. Los burlones, que son también quienes desprecian a los demás y por lo general son del tipo de acosadores que cometen abusos verbales o físicos contra sus compañeros y compañeras de escuela y de otros ámbitos, por supuesto. Y los necios, el tercer grupo, que también se podrían señalar como tontos, de acuerdo a esa palabra de las que les hablaba yo hace un momento. Entonces, estos 3 principales grupos los enfrenta a aquello que los caracteriza con el ánimo de desafiarles a tomar una decisión que les libre de continuar en esas actitudes perniciosas. ¿Hasta cuándo, borregos? Una de las grandes tragedias de la humanidad, ¿se acuerdan que dices simplones? Bueno, lo tradujimos como borregos. Uno de los, ¿por qué lo tradujimos como borregos? Porque son esas mentes que se pueden capturar de una manera sencilla, de una manera fácil, como los borregos. Una de las grandes tragedias de la humanidad es la falta de carácter en una sociedad. El mundo se esfuerza para desarrollar el liderazgo del individuo. Y hay cursos, seminarios, talleres, especialidades académicas que tienden a preparar al individuo para dirigir a otros. Y aunque el liderazgo en sí no debería representar ningún peligro, sino solo el beneficio de plantear soluciones acertadas a la complicada problemática social. En la actualidad, el liderazgo se emplea para seducir a las masas y convencerlas para que sin necesidad de confrontarlas, aquellas accedan a todo cuanto sus líderes les propongan o quieran, sin considerar si lo propuesto es realmente benéfico o conveniente para los muchos, o simplemente son caprichos de quienes ejercen liderazgo sobre ellos. Un ejemplo de manipulación en grado superlativo fue lo que logró hacer Hitler con un amplio sector de la nación alemana, al inducir a su nación en un ánimo de supremacía racial y exterminio contra el pueblo judío. El deseo de sojuzgar toda Europa bajo la férula de mando cruel del nazismo. Desde entonces hasta nuestros días, el mismo grado de seducción y sometimiento lo han logrado muchos de los grandes gobiernos totalitarios,
como China, Rusia y Corea del Norte. Algunos más de América Latina y el Caribe. Hay una diferencia grande entre ser borregos y ser ovejas. Los borregos siguen sin chistar a su líder y son guiados a una vida de esclavitud, limitaciones y eventualmente al matadero. En el caso de los jóvenes, son llevados a una vida de esclavitud, a sus propias emociones, que en la época adolescente sabemos que sus químicos corporales se disparan y si no son debidamente guiados y administrados, pueden caer fácilmente en adicciones, tanto corporales como el sexo o la comida, o como las externas, como el tabaco, el alcohol o las drogas. Veamos lo que nos dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 116, el párrafo 6. Porque de lo que se trata, pues claro, es considerar lo que Dios nos dice en su palabra, no solamente una meditación al respecto. El verso 6 del Salmo 116 nos dice así: el Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Y esta mente como de un niño, esta fe, como de un niño, habla de una fe sencilla, ¿sí? No simplona, sencilla. Ahí hay una diferencia. Dice, estuve frente a la muerte y Él me salvó. Y en el 119, en el verso 130, dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Y aquí nos está hablando de esa condición, de aquellos que son fácilmente moldeables. Y entonces dice, hasta ellos pueden entender por la luz de tu palabra. Entonces Dios no quiere que nosotros vivamos condenados a una esclavitud de borregos. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos lleven como borregos? ¿Hasta cuándo? Porque Dios necesita que nosotros despertemos, que nosotros reaccionemos. ¿Y saben por qué, amados, amadas? Porque nuestro mundo va a la destrucción. Nuestro mundo va a la perdición eterna. Cientos de miles de personas mueren diariamente y se pierden. Cientos de miles de personas porque no han entendido, porque no han comprendido, porque no han recibido la luz de Dios a través de Jesucristo. El libro de Proverbios es maravilloso y nos enseña en el capítulo 1, a partir del párrafo 2 al 4, lo siguiente. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Entonces, para Dios lo atractivo no es que todos sean borregos. Para Dios lo atractivo es que todos seamos sabios, que todos tengamos esa facultad de pensamiento que proviene de Él. Esa sabiduría de lo alto, que es pacífica, amable, pura, benigna. Eso es lo que Dios está deseando, anhelando, y por eso nos pregunta, ¿hasta cuándo? Dice el verso 3, Proverbios 1, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. No una vida de borreguismo, una vida de disciplina en donde nosotros mismos nos fortalecemos en aquello que somos débiles. Nosotros nos fortalecemos a través de la luz, de la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios en nuestra vida.
y salimos de una condición de simpleza, como la llama aquel párrafo de Proverbios que vimos al inicio, y poder ser gente pensante, gente sabia, que pueda determinar, como dice, una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial. ¿Por qué? Porque los borregos se dejan llevar a todo lo que no es justo, a todo lo que no es correcto y a todo lo que no es imparcial. Ahí va la borregada, así se dice inclusive, ahí va la borregada. Y lo podemos ver nosotros aún en los espectáculos deportivos. Empiezan dos no estando de acuerdo y haciéndose de palabras altisonantes uno contra el otro, y al rato no es uno nada más, al rato son cientos de personas involucradas en un zafarrancho que nada tiene que ver con el deporte. Borregos dirigidos a la destrucción. Dice el verso número 4, Proverbios 1. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Y aquí al hablar del ingenuo está hablando precisamente de aquella palabra de la que estábamos haciendo referencia, que señala en otro párrafo, en esta versión, en otro capítulo de esta versión, en el otro párrafo que consideramos al principio como simplones. Aquí los llama ingenuos, simplones, una persona ingenua, una persona que se puede llevar fácilmente por un camino, aunque esa persona no lo haya considerado antes o no sea propensa para hacerlo. De todas maneras, con una buena labor de convencimiento, es atrapada y es llevada a una esclavitud. Las ovejas siguen a su pastor, que las alimenta, las cuida y las protege. Mientras los borregos son llevados a una esclavitud, las ovejas siguen a su pastor, que las alimenta, las cuida y las protege. Aquel que se enseñorea de los borregos no los cuida, no los protege, no los alimenta. Mateo capítulo 9, en el párrafo 36, nos habla precisamente del corazón del Señor Jesucristo. Y dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. El Señor tiene compasión de las multitudes. El Señor tiene compasión de aquellos que son llevados de un lado al otro por los vaivenes de la política, de la guerra, del intelecto, de la moda, de la perversidad. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas. Esa es la condición de los borregos. Y dice aquí el Señor, como ovejas sin pastor. La diferencia entre el borrego y la oveja la hace el pastor. Al borrego lo dirige el cruel. Al borrego lo dirige el que abusa de ellos o ellas. A la oveja la dirige su pastor. En el capítulo 18 de la versión del Evangelio de Mateo, a partir del párrafo 12, dice lo siguiente: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad,
se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. No es la voluntad del Dios vivo y verdadero que seamos llevados como borregos a la perdición. No es esa su voluntad. Y está hablando de aquella oveja que se perdió, que estuvo en el redil y salió del redil y se perdió, porque no tienen buen sistema de GPS. Las ovejas necesitan que alguien las guíe, pero que alguien las cuide, que alguien las alimente, que alguien las proteja. En el capítulo 10, en el párrafo 3 del Evangelio, o de la versión del Evangelio escrita por Juan, la Escritura nos dice lo siguiente: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿De qué voz reconocen las ovejas? La voz del pastor. Y se le acercan porque le tienen confianza. Saben que las va a tratar bien, que las va a guiar con cariño, que las va a guiar con firmeza, pero con el beneficio de llevarlas a los pastos, de llevarlas a los manantiales, para que se puedan satisfacer su sed o su alimento. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil para alimentarlas. Qué importante es saber. De los borregos no se saben sus nombres. Es la manada, es el grupo, es la masa, es la multitud, la muchedumbre, ¿sí? En donde no hay distinción si uno es uno, el otro es otro. Todos valen igual para los déspotas que dirigen a los borregos. Pero para las ovejas es diferente. El pastor sabe sus nombres de cada una de ellas. Y tú puedes decir, oye, pero es que son miles. No importa, el pastor sabe sus nombres. Esa es la condición de pastor. Esa es la actitud del pastor, ocuparse del bienestar de sus ovejas. Qué importante es que todos tengamos esa protección que nos brinda ser pastoreados en nuestra vida. Y evidentemente no estamos aquí ya hablando de una labor del campo, estamos hablando. Todos necesitamos ser pastoreados, todos necesitamos que alguien vele por nosotros. Dice el verso 4, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Es esa relación personal que hay entre nosotros y nuestro pastor. En el mismo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 10, en el párrafo 11, la Escritura nos lo dice. Yo soy el buen pastor. Jesús está hablando. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy el buen pastor. No solamente el pastor, el buen pastor. El buen pastor que entrega su vida, que entrega su tiempo, que entrega su conocimiento, que entrega su fuerza en un momento dado. Y como dice aquí, hasta su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el párrafo 14. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, como también mi Padre, y aquí ya está hablando de nuestro Padre Celestial, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre.
Así que sacrifico mi vida por las ovejas, porque conozco a Dios, mi Padre Celestial, y mi Padre Celestial me conoce a mí. Qué bendición que tengamos nosotros esta certeza. ¿Es Dios nuestro Padre? ¿Te has preguntado, amigo, amiga, te has preguntado si Dios es tu Padre o solo es Dios, el creador del universo? Porque el hecho de que pienses que Dios es el creador del universo es bueno, pero es solo una parte del concepto que podemos tener de Dios. Una cosa es que sea el creador de todo el universo, pero eso no me relaciona con Él de manera personal. Me hace depender de Él. ¿Por qué? Pues porque si Dios es el creador del universo entero, pues entonces de Dios depende que yo tenga hoy que comer. De Él depende que viva yo seguro, de Él dependen todas las cosas, porque es el creador. Pero si es mi Padre, como Jesús lo está refiriendo en este párrafo, si Dios es mi Padre, entonces yo conozco su voz y Él me conoce a mí por nombre. No soy el ser humano número 6, pues no sé, ¿cuál es la cantidad? ¿6,000 millones? ¿O cuántos seres humanos sabemos en el mundo? O sea, mi nombre no es un número, no es una etiqueta con un número. Soy yo. Él me conoce a mí y Él te conoce a ti, amado. Él te conoce a ti, amada, por nombre. Sabe quién eres. Incluso hay un detalle maravilloso en la Escritura que conoce el número de nuestros cabellos. Conmigo va teniendo cada vez menos problema. Pero gracias a Dios que Él nos conoce de una manera íntima, personal. Y si no has permitido que Dios te conozca de manera íntima y personal, pronto, al terminar nuestro mensaje, vamos a dar oportunidad para que el que quiera que Dios le conozca íntima y personalmente, lo pueda hacer estableciendo una relación honesta, una relación comprometida con el Dios vivo y verdadero. Continúo leyendo. Dice el verso 27 de este capítulo, en donde estamos, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Muy bien. El siguiente aspecto de lo que estamos considerando. El primero fue, ¿hasta cuándo, borregos? Este es, ¿hasta cuándo, burlones? Ya dijimos que los burlones son también quienes desprecian a los demás y por lo general son del tipo de acosadores que cometen abusos verbales o físicos o aún económicos contra sus compañeros y compañeras de escuela o del trabajo, o los que se sienten fuertes y oprimen a los débiles en una sociedad. Acabamos de ver una noticia de que hay una comunidad que se levantó en armas en contra de los acosadores, en contra de estos que Dios llama burlones, en contra de estos que desprecian a los demás y que quieren coartar sus libertades para imponerles un tributo, extorsión. Es patético que eso suceda en un Estado de derecho. Y ahí es a donde uno se pregunta, ¿y la autoridad? Bien, Job se quejó de ser despreciado por sus amigos. En el capítulo 16 del libro de Job, verso 20 y 21, leemos lo siguiente. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Pues sí, si tus amigos, que son los más cercanos, que son los que te deberían de apoyar y de consentir y de levantar, pues son los primeros que te critican y que te juzgan, pues entonces, ¿qué queda?
pues una desolación tremenda, y por eso dice, derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito, verso 21, necesito un mediador entre Dios y yo. Gloria a Dios por Cristo. Necesito un mediador entre Dios y yo. Y sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Como una persona intercede entre amigos. Volvemos al libro de los Salmos, capítulo 1. Dice, qué alegría, verso 1 en adelante, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Qué alegría a los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Burlones, los que hacen el famoso bullying, los que se sienten fuertes y oprimen a los que son débiles. Los grupos que imponen, como decía yo hace un instante, que imponen por la violencia, por el miedo, cuotas a los pobladores de una localidad, a los comerciantes de un mercado. O sea, amados, eso es injusto. Dice, sino que se deleitan. Por eso dice, qué alegría para los que no siguen ni el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¡Qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Amados, nosotros meditamos en la ley del Señor, en la palabra del Señor día y noche. El pensamiento de la palabra de Dios nos anima durante el día, nos fortalece durante la noche. ¿Es la palabra de Dios nuestro alimento o es una referencia lejana? No puede ser lejana, amados. La palabra de Dios no puede ser lejana. La palabra de Dios tiene que estar adentro de nosotros. Que si nosotros abriéramos nuestras ropas y nuestra piel, además de los órganos y todo lo que hay adentro, que es maravilloso, pudiéramos mostrar que adentro está la palabra del Señor. Una edición personalizada. Porque así es Dios. Ya se acuerdan que dijo que conoce nuestro nombre. Entonces, dice, meditan en ella de día y de noche, y el verso 3, la consecuencia, el beneficio de deleitarnos en la palabra de nuestro Dios constantemente. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. A veces la gente quiere prosperar en lo que hace y para prosperar en lo que hace, a veces pasa por encima de sus semejantes, aplastándolos, haciéndolos a un lado, sometiéndolos o juzgándolos, aprovechándose de ellos, molestando. Pero ¿qué dice aquí? Los que prosperan en todo lo que hacen son precisamente los que nos deleitamos en la palabra del Señor de manera continua. Los que podemos leer la Escritura y disfrutarla como el mejor manjar. Yo sé que hay personas muy dadas a los sabores, a los sazones, y bueno, no habría una profesión
especializada para todo eso, si no fuera importante o muy buscado ese tipo de conocimiento y de experiencia gustativa. Pero a lo que me refiero es que quienes se deleitan en la palabra del Señor de manera continua son como esos especialistas en cocina, en alta cocina, que pueden degustar, que pueden identificar una especie, una sazón, mezclado incluso entre otros elementos, y lo pueden distinguir y lo pueden percibir y lo pueden disfrutar. Así es aquel que se deleita en la palabra del Señor, que muchas veces a la hora de estar leyendo un pasaje, una frase, un concepto brota con la fuerza de un anuncio luminoso, para que pongamos atención en ello y podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos guía a toda la verdad, a través de una revelación de lo que Dios llama una palabra rema, o se conoce como una palabra rema, una palabra revelada a nuestro corazón, que ahí está, en todo el concierto de la Escritura, en los millones de palabras que conforman la Escritura, y ahí está una que es especial para cada uno de nosotros, y que la podemos deleitar, nos podemos deleitar con ella, nos podemos fortalecer como una vitamina poderosa para nuestra vida, los que nos deleitamos en la palabra del Señor. Sí, dice, prosperan en todo lo que hacen. Aleluya. En el capítulo 3 del libro de los Proverbios, dice el párrafo número 32. Dice, el Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso. Ay, amados, 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 amados. Ay, amados, estamos en un mundo que ha aprendido a llamar bueno a lo malo. Estamos en un mundo que tiene las prioridades totalmente tergiversadas. Estamos en un mundo que celebra la maldad, pero desconoce la virtud, desconoce la bondad. Y aquí lo dice el Señor, el párrafo 32, que Dios detesta a la gente perversa. Y dice, maldice, el verso 33, maldice la casa del perverso. Ay, Dios mío, Dios maldice la casa del perverso. Pero bendice el hogar de los justos. Dios bendice el hogar de los justos y es ahí donde debemos de poner nuestra atención. Amado, amada, que Dios nos considere justos, no nosotros, porque nosotros podemos decir que somos la justicia con pies, pero no se trata de eso, de lo que se trata es de que sea Dios quien nos considere que somos justos, porque aquí lo dice, bendice el hogar de los justos. ¿Por qué de repente vemos calamidades, cosas terribles? ¿Por qué vemos que de repente hay masacres? Pues aquí está la razón. Porque Dios maldice la casa del perverso. Y si el perverso hace lo malo delante de Dios, pues se allega
la consecuencia de su maldad y su perversión. El Señor, dice el verso 34, se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay alguien que está tomando ventaja, que está sojuzgando por la violencia, por el temor, de una manera violenta a sus semejantes, Dios lo va a sojuzgar también de manera violenta. Y con todas las consecuencias que eso atraiga. Estamos viendo un escenario de guerra en el mundo, en donde estamos viendo que la población que a los ojos del mundo es una población inocente, que no debería de estar sufriendo los daños que causa la guerra, los están padeciendo. ¿Por qué? Porque esa casa está gobernada por los perversos. Y porque esa perversidad atrae maldición, atrae muerte, atrae destrucción. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Muestra su bondad, Dios, para los humildes. Vamos adelante al Proverbios capítulo 9. Dejen atrás, verso 6. Dejen atrás sus caminos de simpleza, de ingenuidad, y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. ¿Se acuerdan al principio de este comentario, de esta charla? Les comentaba yo de mi sueño, que me preguntaba yo si aquellos muchachos a los que yo me dirigía tendrían un espacio en su cerebro, en su mente, disponible para razonar los principios de Dios. Porque, decía yo en ese momento, esas mentes están capturadas, están sumergidas en otras cosas que no les permiten la claridad para razonar los principios de Dios. Y entonces dice Dios aquí, dejen atrás sus caminos de ingenuidad, empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. El buen juicio, para muchos el buen juicio implica retroceso, implica ser retrógrada. No. El buen juicio será buen juicio siempre y lo ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora el buen juicio se considera estar fuera de tiempo, fuera de época, anacronismo. Eso es lo que para algunos significa el buen juicio. No, eso ya no se usa. Ahora ya no es así. ¿Por qué antes se procuraba la virtud, tanto en hombres como mujeres? Pero virtud, hoy en día, si la dignidad del ser humano es para limpiar las calles, es para embarrar por los suelos, ese es el concepto del mundo. Hoy en día la integridad del ser humano es para trapear los patios, llamándole iba a decir una suciedad, en vez de sociedad, una suciedad. Sí, es una suciedad la que nos rodea. ¿Por qué? Porque ya no hay dignidad, ya no hay recato, ya no hay buen juicio. Pero ¿qué es lo que Dios está recomendando o nos está diciendo? ¿Hasta cuándo van a usar su buen juicio? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las corrientes de este mundo nos destruyan, nos denigren, nos ensucien, nos contaminen? ¿Hasta cuándo? Empiecen a vivir, dice este párrafo en Proverbios. Aprendan a usar el buen juicio, verso 7. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio.
Tú que me ves es mi vida, vete por un tubo. El que corrige al perverso será herido. Pues sí, y ahí lo vemos. Cuando llegan las fuerzas del orden para establecer orden, justicia en alguna comunidad, ¿qué pasa con los malos, con los que explotan a los habitantes de un lugar? Pues inmediatamente los repelen con balazos. Por eso dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Pues sí, ¿por qué? Porque el perverso no se quiere dejar, no se quiere someter. Entonces, pues va a usar todos sus recursos para hacer daño al que pretenda corregirlo. Y a veces los policías ni se meten. Y ahí están los policías y ven que pasa lo malo y aquellos ni se meten. En algún caso, ciertamente es porque esa es la orden que les dieron, que no se metan. Pero ¿de qué sirve una autoridad que no interviene en una situación de injusticia? Verso 8, por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la sabiduría de Dios en su vida es una persona que sabe valorar el consejo y la corrección. A veces actuamos de una manera muy llamémosle sensible o que se irrita muy pronto. Tenemos que aprender a recibir la corrección cuando es prudente, cuando procede la corrección. Claro que sí. Y muchas veces eso nos lleva a ser mejores personas, o por lo menos esa es la idea, de que seamos mejores personas en todos los rubros de nuestra vida. Dice, corrige a los sabios y te amarán, instruye a los sabios, se volverán aún más sabios, enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Y eso es lo que Dios quiere para toda esta generación, tanto de jóvenes como de adultos y aún personas de edad. Dios quiere que conozcamos al santo. ¿Quién es el santo? ¿El enmascarado de plata? No, la Biblia no habla de ese Señor. La Biblia habla del santo de Israel, el santo de Dios, el ungido de Dios, Jesucristo. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Conocer a Jesucristo da por resultado el buen juicio. ¿Quieres ser una persona sensata que no tire su vida por la coladera? Entonces, entrega tu vida a Jesucristo. El tercer punto, y con eso vamos a terminar. ¿Hasta cuándo, tontos? Ya vimos hasta cuándo, borregos, hasta cuándo, burladores. Ahora, ¿hasta cuándo, tontos? El Salmo número 92, párrafos 5 al 7, nos dice lo siguiente. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos tus pensamientos. Solo un simplón no sabría, y solamente un necio, un tonto, no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Eso es lo que los tontos no entienden, que los malos van a ser destruidos. Y a veces los tontos quieren andar con los malos y quieren volverse malos, porque sienten que los malos son los que tienen el poder y la autoridad. Y uno que critica a un gobierno por corrupto, viene al gobierno y vuelve a ser igual o peor de corrupto. Y es un ciclo como las lavadoras que le están dando la vuelta a la ropa.
Entonces primero protestan y hacen sus plantones y ya cuando están en autoridad, entonces empiezan a actuar de manera igual. Dios bendito. Salmo 94, verso 8 dice, piensen lo mejor, necios. Y nosotros lo entendemos, tontos. Piensen lo mejor, tontos. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? Son palabras del Dios vivo. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿El que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? Él castiga a las naciones. Y la gente se pregunta, ay, pero es que todo eso es injusto. Pero Dios está castigando las naciones de muchas diferentes formas. Castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Está hablándole a los tontos. Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. Y se va a hacer. El Proverbios capítulo 1, verso 32 dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios, los tontos, son destruidos por su despreocupación. Ay, no pasa nada. Y acaban muertos. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. Amados, ¿no es un mensaje conveniente para toda una generación? Para toda una generación que está ahorita secuestrada por todas esas ideologías, por toda esa tecnología. No es un mensaje positivo decir, todos los que me escuchan vivirán en paz. No es bueno proclamar que hay una oportunidad para vivir en paz por escuchar la voz de Dios. Vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Ahora, no quiere decir con esto un país de cristal en donde no pasa nada malo. No. La maldad está alrededor, la maldad está rodeando a todos los que oyen, a todos los que oímos la voz de Dios. La maldad nos rodea. Pero podemos vivir en paz, tranquilos y sin temor al mal. Sabemos que el mal existe, pero podemos vivir en paz y tranquilos sin temor al mal. Esa es la diferencia. Eso es lo que los tontos no pueden entender ni pueden obtener. El capítulo 3 también de Proverbios, verso 35, los sabios heredan honra, pero los necios, los tontos, son avergonzados. El capítulo 8 de Proverbios 4 en adelante, a ustedes los llamo, a todos ustedes, levanto mi voz a toda persona. Y aquí ampliamos ya el espectro, ya no solamente esa generación, jovencitos de 13 a 15 a 18 años, a toda la generación, dice, llamo a toda persona, ustedes ingenuos, usen el buen juicio, ustedes necios, ustedes tontos, muestren un poco de entendimiento, escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano, no tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento, claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento, antes que el oro
puro. Repito, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. ¿Hasta cuándo? Hemos revisado estas 3 condiciones de la humanidad que aplican, pues ya decíamos, no solo a las generaciones jóvenes, sino a toda persona que haya decidido ser así: borrego, burlón o tonto. Si Dios pregunta hasta cuándo lo seguirán siendo, es porque Él sabe que está en nosotros la decisión de dejar de ser así. De modo que no hay excusa. Romanos, en el capítulo 1 estamos concluyendo. Verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y bueno, llegamos al momento en el que queremos hacer una invitación para aquellos que aún no conocen a Dios de una manera íntima y personal. Si tú deseas tener un encuentro personal con Dios en este momento, te animamos a que sigas una declaración de fe, una sencilla declaración de fe. Y para no distraerte, habitualmente cerramos nuestros ojos para no poner atención en alguna otra cosa, y te ruego, sigue mis palabras con atención, sigue mis palabras con la mayor intención de tu corazón, de manera que tú mismo puedas escuchar tus palabras. Y dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. He escuchado tu palabra en esta tarde y me doy cuenta que en alguno de estos rubros está mi vida. Y ahora yo te ruego, Señor, que me perdones por haber vivido hasta hoy sin conocerte de una manera personal. He oído de ti, pero hoy me comprometo contigo de por vida. En esta hora te ruego, mi Dios, limpia mi vida, limpia mi conciencia de todo lo malo que yo he hecho, de toda mi maldad, Señor. Líbrame de toda mi maldad, con la preciosa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, en esta hora yo abro mi corazón para ti y te recibo en esta hora como mi máxima autoridad, entendiendo que tú has sido enviado para rescatar mi vida y librarme de ser aquello de lo que estuvimos hablando hace un instante. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque hoy vengo a ser tu hijo, vengo a ser tu hija. Y yo sé, a partir de este día, Jesús, eres el Señor de mi vida, eres mi Salvador. Y te ruego, Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo, que me guía a toda tu verdad. Amén. Pues así de sencillo, así palabras sencillas, pero un compromiso que es para la eternidad. Muchas felicidades para quienes hayan hecho esta declaración de fe y estamos a sus órdenes a través de estos medios de las redes sociales, medios electrónicos, estamos a sus órdenes, les queremos conocer, les queremos servir, queremos apoyar. Y bueno, pues continuando con el tema que nos ocupa
o que nos ocupó en esta tarde. Amados, ¿acaso estamos en alguna de estas clasificaciones? Espero que podamos nosotros ver con optimismo nuestra condición, si acaso nos hemos identificado, que podamos nosotros recibir la palabra que Dios nos ha dado para cada uno de estos casos. Y podemos orar juntos antes de despedirnos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos libras de ser borregos, porque tú nos has hecho ovejas de tu prado. Gracias porque tú nos has redimido para dejar de ser burlones, de ser aquellos que sojuzgan de una manera inconveniente a los demás por conveniencia propia. Gracias por perdonarnos, por ser de esos acosadores. Gracias, Señor, por permitirnos canalizar nuestra fuerza en beneficio de los demás. Y también, Señor, gracias por librarnos de la tontería, de la necedad, conforme tu palabra la ha descrito, que podamos nosotros recurrir al buen juicio, que podamos nosotros recurrir a toda esta sabiduría gloriosa que tú pones a nuestra disposición a través de tu palabra cada día. Te damos pues muchas gracias, Señor, por la libertad que podemos tener ahora en Jesucristo nuestro Señor, y gracias por librarnos de todas aquellas condiciones que nos tuvieron cautivos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por su compañía. En esta hora nos despedimos, en este momento nos despedimos de nuestra transmisión de Facebook. Que Dios les bendiga, les mandamos un gran abrazo, un beso con mucho cariño. Que Dios los guarde y primeramente Dios estaremos reuniéndonos el próximo domingo, a pesar de que es día 24, tenemos un mensaje para cada uno de nosotros que vamos a transmitir. Y bueno, esperamos que sea una semana de muchas bendiciones para todos. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable. En el nombre de Jesús. Amén. Una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.